Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este clip. El día de hoy abordaremos el tema de carencia de capital. Nosotros somos Carlos Ortega y Sara Morales, estudiante de la carrera de Psicología, Actualmente cursamos la materia de problemas socioeconómicos de México. impartida por la profesora Alejandra Reyes López. Y comenzamos. Antecedentes. La carencia de capital es el periodo de la vida de un préstamo, generalmente al inicio, en el que el cliente únicamente paga intereses, sin amortizar la parte correspondiente de capital. Existen también productos con periodos de carencia en los que no se pagan ni capital ni interés. El periodo de carencia se entiende como un periodo de gracia, es decir, un intervalo de tiempo en el que quedaremos libres de las obligaciones que hayamos contraído con una entidad financiera. En concreto, este tipo de operación suele darse en los casos en los que solicitamos una elevada cantidad de dinero, como es el caso de una hipoteca. Tradicionalmente, el capital de riesgo en el mundo ha sido una forma de financiar empresas que están naciendo y que por lo tanto no tienen un historial que muestre su trayectoria y permita confiar en resultados futuros. Y por tanto existe la incertidumbre por parte de los inversionistas de que los futuros rendimientos sean atractivos. El capital de riesgo es una inversión de capital realizada por inversionistas institucionales o privados para el lanzamiento, desarrollo inicial o de expansión de un negocio, el cual puede ser utilizado con diferentes fines, por ejemplo, para desarrollar nuevos productos o tecnologías, expandir la producción de empresas, hacer adquisiciones o fortalecer el balance de una compañía. Los fondos de capital de riesgo canalizan grandes sumas de dinero hacia nuevos negocios de alto riesgo y alta rentabilidad, poniendo a disposición de una nueva generación de emprendedores suficiente cantidad de dinero como para enfrentarse a empresas ya existentes. Causas internas y externas. El interés de los inversionistas privados en las oportunidades que se presentaban en los mercados emergentes comenzó a manifestarse más claramente en los años 90, y ello se debió a factores internos y externos. Los factores internos mejoraron la relación riesgo-rentabilidad para los inversionistas extranjeros a través de tres cauces. Primero, el aumento de la solvencia gracias a la restauración de la deuda externa en muchos países. Segundo, el aumento de la productividad originado por la reforma estructural y la confianza en la gestión macroeconómica de varios países en desarrollo que habían adoptado programas de estabilización exitosos. Y tercero, el creciente interés por invertir en los países que habían adoptado un régimen de tipo de cambio fijo, pues el riesgo de inestabilidad cambiaría y se desplazó de los inversionistas al Estado, al menos en el corto plazo. Por otra parte, los factores externos contribuyeron considerablemente al aumento de la afluencia de capital en los años 90, debido a la presencia de fuerzas cíclicas y estructurales. Las fuerzas cíclicas fueron la explicación preferida a principios de la década, cuando la baja de las tasas de intereses mundiales empujó a los inversionistas hacia los mercados emergentes. Descapitalización, no reinversión de utilidades. La reinversión de utilidades es una figura tributaria tendiente a fomentar la capitalización de las utilidades en las empresas, mediante el aporte de capital financiado con utilidades tributables en la creación de nuevas empresas, o bien a través del aumento de capital de una empresa ya existente. Cuando se utiliza la reinversión en los términos descritos, aun cuando existe el retiro de utilidades tributables, tales sumas no se gravarán con los impuestos global, complementario o adicional, según corresponda, mientras no sean retiradas desde las empresas receptoras de tales reinversiones. Franquicias. Las franquicias son asociaciones comerciales entre los propietarios de una marca prefabricada, de algún servicio o empresa comercial, con individuos interesados en invertir en el sistema de negocio del franquiciante.
de manera que pueden adquirir una compensación económica. Es decir, al momento de que se inicie un negocio en específico implementado en el sistema comercial de alguna marca, se debe llegar a un acuerdo con el franquiciador para que éste ceda los derechos del modelo empresarial como una estrategia comercial. Por lo general, para que quede claro cómo es una franquicia y cómo funciona, es necesario que ambas partes cumplan su función, donde el franquiciador se encarga de dirigir el negocio de la marca, así como la comercialización de bienes y servicios, mientras que el franquiciado destaca la experiencia de la marca, así como sus beneficios. Igualmente, el franquiciador y el franquiciado deben tener una conexión empresarial para que así gane de rentabilidad del negocio. Igualmente, al momento de conocer qué es una franquicia, se debe entender que el franquiciador le pertenecen los derechos del nombre comercial que éste le venda al franquiciado. Dicha función es conocida como franquicia de producto o marca personal. El otro modelo de franquicia es el formato de negocio, que consiste en una estrecha relación entre ambos negociantes, además de que le incluyen una selección de servicios como lo son ubicación, entrenamiento, suministro de productos y estrategias de marketing. Regalías. Las regalías son contraprestaciones que deben efectuarse a cambio de hacer uso de la propiedad intelectual que pertenece a alguien más. En ese sentido, cabe destacar que las regalías buscan recompensar a los creadores o innovadores. De esa forma, su trabajo es reconocido. Bueno, prosiguiendo donde se quedó mi compañera Sara, yo les voy a hablar sobre las patentes. En México no había sido un país destacado por su actividad innovadora en las décadas previas al TLCAN. Sin embargo, contaba con algunas capacidades de innovación y es posible contar con las patentes solicitadas y concebidas en México, así también con oficinas de patentes como la USPTO. Conforme a las bases de las patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, los residentes contaban con más solicitudes de patentes en la década de los 80 que en los 90, cuando entregaron el vigor al ADPIC y el TLCAN. En efecto, los agentes residentes de México habían solicitado 704 patentes en 1980, pero en el año 2021, cuando se adaptaron los ADPIC, estas descendieron a 564, es decir, una caída de menos 2% promedio actual. En 1994, el único inicio del TLCAN, las solicitudes de las patentes recientes descendieron aún más a 498. El siguiente tema es las marcas. En la carencia capital, el concepto marca, o sea, concepto capital de la publicidad, resume muy bien las posibilidades de un lenguaje de consumo. Todos los productos, salvo la alimentación perecedera, se proponen hoy en día un bajo signo impuesto. Cada producto digno de tal nombre tiene una marca, a veces incluso sustituye el nombre de la cosa. Fritaire, la fundación de marca para señalar el producto, su fundación es segunda movilizar las contaciones afectivas, y este proceso de la publicidad, luego de suscitar la carencia de hacer emerger la necesidad, presenta el deseo idóneo de la satisfacción reversida a una identidad y personalidad distintiva entendida como marca, a través de su promesa de valor, la cual pues se posiciona en el mercado para influenciar las decisiones de compra. Esta promesa de valor se le otorga un símbolo al producto o servicio que representa, el cual supera su simple uso y lo sitúa dentro de un sistema cultural de referencia para su consumo. Listo. Como siguiente tema van a ser la inversión extranjera indirecta. Esto quiere decir que los flujos de inversión extranjera, tanto de carretera o indirecta como directa, pueden ser significativos desde varias perspectivas. Desde una perspectiva macroeconómica o de balanza de pagos, flujo de inversión extranjera pueden ser relevantes para permitir un déficit en la cuenta corriente o incluso para realizar el servicio de la deuda externa. Entre otros casos, la inversión extranjera puede entonces fungir como una importante palanca de financiamiento externo para la perspectiva económica. Es importante considerar que en este contexto que independientemente de la forma física de la inversión extranjera, ya sea directa o de carretera, de sus diferentes modelos, siempre por definición requerirá un servicio al exterior o que varía totalmente, ya sea de ganancias de dividendos o de abrupta salida de inversión extranjera de carretera, entre otros. Bueno,
En esto, la postura jurídica de México ante la inversión extranjera se ha transformado a la par de creencias culturales en torno a la presencia de elementos extranjeros en el país, así como por las necesidades económicas y las tendencias globales que marcan las pautas para seguir y lograr el anhelo del progreso nacional. A partir de la promulgación de la Constitución de 1917 puede identificarse tres etapas de la regulación de la materia de la inversión extranjera, mismas que se detallan a continuación. Número uno, la primera etapa inicia con la promulgación de la Constitución de 1917 y concluye en el año de 1973 con la promulgación de la ley para promover la inversión mexicana y regulación de inversión extranjera. La segunda etapa inicia en la ley de promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera y concluye con la expedición de su reglamento en el año de 1989, y la tercera etapa comprende el reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Actualmente se cuenta con una. La ley de inversión extranjera, que fue promulgada en 1993, y su reglamento del 8 de septiembre de 1998. La inversión extranjera indirecta, también llamada o de carretera o de portafolios, como lo mencioné, será aquella efectuada generalmente a través de préstamos entre gobiernos o de organizaciones internacionales a gobiernos o a empresas públicas a través de la colocación de valores oficiales del país receptor de crédito de las bolsas de valores del país que se le otorga el crédito. También pues se debe distinguir aquella inversión extranjera cuya característica fundamental es la especulación, pues consiste principalmente en las inversiones realizadas en instrumentos colocados y en los mercados de valores o inversiones a corto plazo realizadas por extranjeros en instituciones de crédito que le proviene de préstamos entre organismos públicos o entre gobiernos. ¿Cuáles son los impactos de la carencia de capital? Pues la carencia de capital presenta una serie de inconvenientes que es importante conocer pues de antemano, ¿no? Es importante que todos pues en esta carencia incremente el coste total de una hipoteca, ya que es capital que se forma temporalmente, no amortizar, no sigue generando interés, volviendo a ser solicitado, ¿no? En un periodo de carencia de capital de 2 años mensuales. Bueno, ya digamos el precio ya varía, ¿no? O sea, puede ser de 10,000 pesos, así, mensuales que dejamos de pagar temporalmente, siguen generando intereses durante ese tiempo. Como consecuencia, al terminar la carencia, nuestra cuota mensual aumentará, ya que la capital a monetizar sigue siendo el mismo de 2 años atrás. Para ahora disponemos de menos tiempo, 2 años menos. El segundo inconveniente es para solicitar este periodo de carencia, previamente hay que negociar con el banco, y en vez de aprobar la carencia hay que hacer pues una innovación hipotecaria, es decir, que es una modificación en el término del contrato del préstamo, y que pues como imaginas, este trámite no suele ser no suele ser gratuito en este aspecto. La carencia de capital es una solución adecuada a las personas con hipoteca que pueden acogerse en momentos puntuales cuando sufran problemas económicos, y consiste en el periodo de tiempo durante el cual no se monetiza la capital y como pues solo se pagan los intereses. Como consecuencia, la cuota hipotecaria se reduce notablemente y el hipotecado recibe una buena dosis de oxígeno. En nuestro, pues un ejemplo pasaría por pagar, no sé, 40,000 pesos al mes, o pagar solo, pues digamos que 20,000. Pero cuando puedes imaginar, no todo esto es ventajoso, ya que como sabemos, pues si no se paga esto, también puede llegar algún momento donde uno puede perder ya sus bienes y sus pertenencias. Bueno, en este no encontré mucho como tal ventajas, pero la carencia de capital es el periodo largo, como ya se lo expliqué, de la vida de la hipoteca, en el que solo se pueden pagar intereses sin monetizar la capital. La ventaja para el hipotecado es que la cuota hipotecaria se reduce al no tener que monetizar el capital pendiente durante el tiempo que se pacte en el banco, sin diferencia de la carencia total, en el que pues en este no se pagan cuotas de la hipoteca durante un periodo de tiempo concreto, ni para amortizar el capital ni para amortizar el interés. Bueno, ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.